Volvemos en directo a América para actualizar las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez, los invito a repasar la información en este miércoles. Con un sentido discurso, la hija de la lideresa opositora María Corina Machado recibió el Premio Nobel de Paz en nombre de su madre en una ceremonia a la que la política no pudo asistir por amenazas a su seguridad. El presidente del Instituto Nobel anunció que Machado se encuentra a salvo y llegaría esta noche a Oslo. La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley para reducir la sentencia del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y de los otros condenados por el intento de golpe de Estado de 2023. La iniciativa debe ser refrendada por el Senado y después por la Corte Suprema. Se cumplen 2 meses desde la entrada en vigor del frágil alto el fuego en la Franja de Gaza, un periodo en el que, según las autoridades gazatíes, Israel ha matado a unas 379 personas. Ampliamos la información desde Jerusalén. Damos inicio en la capital noruega, donde Ana Corina Sosa Machado, la hija de la opositora María Corina Machado, recibió el Premio Nobel de Paz en nombre de su madre, quien no llegó a la ceremonia, esto con un sentido discurso en el que defendió que Venezuela vivirá prontamente una transición democrática. Desde el Instituto Nobel explicaron que Machado está a salvo y en camino a Oslo, a donde debería llegar esta noche. Recordemos que la Fiscalía venezolana dijo que sería declarada prófuga si salía del país. A la opositora venezolana se le prohibió presentarse a las elecciones presidenciales del año pasado. Temiendo por su seguridad, bajo el mandato de Nicolás Maduro, vive escondida desde enero. Ampliamos su perfil a continuación. Recibida como una estrella del rock en las calles de Caracas, es el rostro de la oposición al presidente Nicolás Maduro. Nacida en la capital venezolana en 1967, María Corina Machado se licenció en Ingeniería Industrial antes de entrar en política en 2002. Ese año lideró un referéndum para destituir al entonces presidente Hugo Chávez por lo que ella consideró como sus políticas autoritarias. Elegida para la Asamblea Nacional en 2010, 3 años más tarde criticó la estrecha victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, alegando que el resultado había sido manipulado. Hoy ha tenido lugar un golpe al Parlamento. Hace 2 años Machado ganó las primarias presidenciales de la oposición venezolana. Sin embargo, los tribunales del país, fuertemente influenciados por Maduro, le prohibieron presentarse a las elecciones de 2024. El año pasado se unió brevemente a las multitudes que se manifestaban contra los controvertidos resultados electorales. Ahora el Comité del Nobel le concede el premio por lo que describe como su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Les diré que este premio, el Premio Nobel de la Paz, no solo es un gran honor para todos los venezolanos, sino también un reconocimiento al coraje y la voluntad de nuestro pueblo, una nación que se unió para luchar contra el peor régimen criminal. Aunque ha vuelto a esconderse, Machado se dirige a sus seguidores por redes sociales. A inicios de año declaró victoria de la oposición en las parlamentarias, aunque la coalición gobernante fue declarada oficialmente ganadora. Machado se ha convertido en la primera venezolana en recibir el Nobel de la Paz. Vamos a Brasil, donde la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada del miércoles un proyecto de ley para reducir la condena del ultraderechista Jair Bolsonaro y de los demás sentenciados por el intento de golpe de Estado de 2023. La iniciativa evita que se sumen los años de prisión de varios delitos. Ahora el texto tendrá que pasar por el Senado y, en caso de ser aprobado, la Corte Suprema, que fue la que condenó a Bolsonaro a 27 años de prisión, tendrá que pronunciarse. Ampliamos a continuación. Este miércoles en Brasil, una sesión parlamentaria caótica y una onda expansiva política. Los diputados votaron al amanecer una ley que podría cambiar radicalmente el destino de Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. Quieren votar a favor de una amnistía, lo que podría llevar a que Jair Bolsonaro solo cumpla 2 años de su condena. Una votación ganada por 291 votos contra 148, en un clima surrealista. La sesión tuvo que ser interrumpida debido a incidentes. Un diputado pro Lula fue expulsado y la retransmisión fue cortada. Para la izquierda la maniobra es inaceptable. Es evidente que estamos elaborando una ley específica para beneficiar a Bolsonaro. Lo que está ocurriendo hoy es una vergüenza, un atentado contra la democracia y un esfuerzo más por conseguir la inmunidad.
Presentado como un gesto de reconciliación, el texto también concede la libertad condicional a más de un centenar de partidarios del expresidente, todos ellos condenados por el asalto del 8 de enero de 2023 contra las instituciones. Si la ley también es validada por el Senado, la pena del expresidente pasaría entonces de 27 años y 3 meses a poco más de 2 años de prisión. La decisión final corresponderá al Tribunal Supremo que pronunció su condena. A sus 70 años, Bolsonaro sigue detenido en Brasilia y sus abogados solicitan su hospitalización debido a su estado de salud. En Honduras aún no hay ganador oficial en las presidenciales, eso mientras más del 99% de los votos han sido escrutados en las que son las elecciones más reñidas de la historia del país. Mientras el conservador Nasri Asfura va liderando el conteo, la presidenta Xiomara Castro y el candidato Salvador Nasralla denuncian injerencia de Estados Unidos y fraude electoral. Gabriel Colchón tiene los detalles. La incertidumbre continúa en Honduras, donde aún no se anuncian resultados oficiales a las presidenciales. Con más del 99% de los votos contados, el candidato Nasri Asfura, del conservador Partido Nacional, apoyado por Donald Trump, lidera con una diferencia mínima la elección, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal. En este contexto se elevan las denuncias de fraude, especialmente por parte de Nasralla, quien pide un reconteo. Las consecuencias políticas se sienten hoy porque las inconsistencias del TREP han perjudicado a nuestro Partido Liberal. Los patrones observados muestran comportamientos que benefician al Partido Nacional. El Partido Liberal no tiene control sobre el proveedor, no tiene control sobre el sistema y no tuvo acceso exclusivo a credenciales internas. La presidenta de Honduras también denunció un golpe electoral e injerencia por parte de Estados Unidos. El pueblo en estas elecciones ha sido sometido a coacción, chantaje, extorsión, trampas, fraudes, manipulación del TREP. Estas amenazas constituyen un ataque directo a la voluntad popular. Donald Trump, quien denunciaba manipulación en estas elecciones hace unos días, cuando Nasri Asfura iba perdiendo, dijo el martes que no ve ninguna evidencia de un fraude electoral en estas presidenciales. Cambiamos de tema. Se cumplen 2 meses desde la entrada en vigor del frágil alto el fuego en la Franja de Gaza, un periodo en el que, según el Ministerio de Sanidad gazatí, el ejército de Israel ha matado a unas 379 personas. Por su parte, Hamás tiene que entregar los restos del último rehén que queda en el enclave palestino. El gobierno israelí, como el movimiento islamista, ponen en duda la implementación de la segunda fase del acuerdo. Yanira Gómez Muñoz, corresponsal de France 24, nos amplió. 2 meses bajo el plan de Trump y el balance es que no ha habido cese el fuego en Gaza ni mejora en las condiciones de vida de los palestinos. Israel sí ha reducido la dimensión de sus ataques, pero es un espejismo ya que ha seguido disparando y ha protagonizado varias oleadas de bombardeos. En estos ataques diarios ha matado a más de 380 personas, ha herido a otras 980 y arrestado a 43 según el Ministerio de Salud y la Oficina de Medios de Gaza. Hamás denuncia que Israel ha violado la tregua 738 veces, mientras que Israel exige al grupo los restos del último rehén y lo responsabiliza de los enfrentamientos que ha habido entre milicianos y soldados. No obstante, la mayor preocupación es la línea amarilla, la línea imaginaria tras la que Israel debía mantener un retiro parcial. Desde octubre la ha traspasado a diario y ha hecho redadas, ha matado a civiles que se han acercado a la línea, incluidos niños, pese a no marcarla claramente, y también ha arañado más terreno del inicial y ya controla más del 50% de Gaza. Lejos del retiro, el jefe del ejército israelí ha dicho que esta línea es la nueva frontera de Gaza, lo que supondría una ocupación permanente, mientras muchas otras cosas de la fase 1 siguen sin cumplirse. Israel sigue limitando la ayuda, no están entrando los 600 camiones diarios previstos. Limita las verduras, el pollo, máquinas para los escombros. El frío y la lluvia han llegado y hay 850.000 desplazados en riesgo. En ese sentido, Israel solo ha reabierto 2 de los 6 pasos fronterizos y sobre el de Rafah con Egipto ha sugerido que solo sería de salida para abandonar Gaza. Netanyahu ha hablado de pasar pronto a la fase 2, se reunirá el día 29 con Trump, pero jamás se niega a iniciarla hasta que no se cumpla la fase 1 y Qatar afirma que la tregua está incompleta sin una retirada total israelí. Los detalles sobre la gobernanza de Gaza, la composición de una fuerza internacional, el desarme de Hamás, todo eso que hace parte de la fase 2 sigue hoy sin estar resuelto.
Vamos a Ucrania para hablar de la guerra, porque el gobierno ruso rechazó la posibilidad de realizar una tregua energética como lo propuso el presidente Volodymyr Zelensky. El portavoz del gobierno, Dmitry Peskov, dijo que la intención de Rusia no es lograr una tregua, sino una paz absoluta en la región. Al tiempo, reiteraron que Vladimir Putin ha exigido en numerosas ocasiones la convocatoria de elecciones presidenciales en Ucrania, una exigencia repetida por Donald Trump que no descartó a Volodymyr Zelensky bajo condiciones. Catalina Gómez Ángel, enviada especial de France 24, nos dio más detalles. El tema de las elecciones en Ucrania no es nuevo, especialmente desde que llegó a la presidencia de Estados Unidos el presidente Donald Trump, que ha hecho eco de esas críticas que vienen desde Moscú, especialmente por el presidente Vladimir Putin, que acusa al gobierno del presidente Zelensky de ilegítimo y dice que no tendría que estar ya en la presidencia. Y todo esto parte por la ley marcial que rige en Ucrania desde el comienzo de la invasión a gran escala lanzada por el mismo Putin, y es que prohíbe que haya elecciones durante el tiempo que rija esta ley mientras que exista la guerra. Esto ha llevado a que el presidente Zelensky, que tendría que haber ido a las urnas el año pasado, no lo hizo, sigue como presidente, pero le ha insistido que cuando haya un cese al fuego estará dispuesto a someterse a elecciones, y ayer hablaba ya de 60 o 90 días, pero hablaba de dos condiciones y necesita dos permisos. Primero, el del Parlamento, que tendría que cambiar la Constitución para que puedan haber elecciones. Sin embargo, desde allí hay críticas, dicen que sería muy peligroso para Ucrania en este momento realizar elecciones, especialmente por esas campañas de desinformación que podría lanzar Rusia en este país. Y lo segundo, lo que hablaba, que necesita las garantías de seguridad de Estados Unidos y de los aliados, porque bajo las condiciones de seguridad en este momento es casi imposible. Se habla de casi 1 millón de personas que hacen parte de las Fuerzas Armadas, una gran proporción de ellos están luchando en el frente de batalla y no estarían en las condiciones para ellos salir a votar. También casi 6 millones de personas están refugiados en otros países. Otros millones están desplazados dentro del país y miles más viven en áreas cercanas a esos 1.100 kilómetros del frente de batalla, lo que haría casi imposible que salieran a votar, sumado a los ataques constantes que vemos en ciudades como Kiev o las otras grandes ciudades del país. Así que necesita garantías para poder realizar estas elecciones, lo que aquí ven casi imposible. Los ucranianos, que siguen apoyando de cierta manera al presidente Zelensky, ha disminuido su popularidad, pero siguen apoyando y creen que esto no va a ser posible hasta que no cese la guerra. En Marruecos, al menos 22 personas perdieron la vida y alrededor de 15 resultaron heridas tras el derrumbe de 2 edificios en la ciudad de Fez. Los hechos ocurrieron en edificaciones residenciales contiguas que mostraban signos de agrietamiento. El derrumbe se registra solo 2 meses después de multitudinarias protestas en la tercera ciudad más importante del país contra el gobierno por el deterioro de las condiciones de vida y la gestión de los servicios públicos. En Australia, desde este miércoles, los menores de 16 años ya no pueden acceder a redes sociales. El 10 de diciembre fue la fecha fijada en el calendario para la entrada en vigor de una ley pionera en el mundo, por lo que las plataformas están probando distintos métodos de verificación de la edad de sus usuarios. Veamos cómo funcionan. Desde ahora, las redes sociales deben verificar la edad de sus usuarios australianos. Sin embargo, por razones de confidencialidad, no pueden pedir escáneres de los documentos oficiales de identidad. En su lugar, algunas plataformas externalizan la tarea a compañías como Kids Singapore. Otras, como Snapchat, confirmarán la edad de sus usuarios conectando con su cuenta bancaria en Australia. Otro método posible es un selfie, que es examinado por una inteligencia artificial que determina la edad. Es el caso de Meta, que usa el algoritmo desarrollado por la startup británica Yoti. Analiza muchos patrones del rostro. Esos patrones son traducidos a números que a su vez se convierten en nuevos patrones que matemáticamente la IA puede utilizar para decir, ok, básicamente estos patrones en una cara pueden significar que muy probablemente eres una persona de 40 años más que de 20. Las plataformas también pueden analizar el comportamiento de sus usuarios, monitoreando sus publicaciones de cumpleaños o el material que han consultado, una vigilancia que ya está en práctica para dirigir los anuncios comerciales. Sin embargo, los críticos denuncian que estas prácticas plantean cuestiones sobre privacidad y precisión, y en cualquier caso, estas barreras pueden ser evadidas con el uso de un VPN que finja la conexión desde otro país.
Fin del informativo. Gracias por su sintonía. Estamos de vuelta en este espacio de ciencia y tecnología en France 24. La ciencia y la innovación cambian el ritmo de nuestras vidas. Es un corazón hecho completamente de titanio y ya ha sido implantado en 6 personas. Exploramos los últimos desarrollos tecnológicos y científicos, inteligencia artificial, robótica, aplicaciones y todos los avances en la materia. Acompáñenme en Ciencia y Tecnología por France 24 y France24.com.